Bienvenidos una vez más a mi canal. ¿Cómo están el día de hoy? Espero que súper bien, llenos de energía y listos para chismear un poquito, porque hoy, amigos y amigas, tenemos un tema jugoso, un tema que ha estado en boca de todos, un tema que nos tiene a todos intrigados, y sí, la adivinaron. Vamos a hablar de Hande Erçel y Kerem Bürsin, la pareja que nos hizo soñar y suspirar con su química en Love is in the Air. Pero no solo eso, vamos a profundizar en una revelación reciente, una confesión de Hande que ha dejado a muchos con la boca abierta, una confesión que podría cambiar la forma en que vemos su relación. Y la revelación es que Kerem Bürsin tenía razón. Sí, escucharon bien. Y se estarán preguntando, ¿pero de qué hablaba Kerem y por qué Hande está confirmando algo ahora? Bueno, agárrense fuerte porque esta historia tiene más giros que la trama de una telenovela turca. Antes de sumergirnos en el drama, si son nuevos por aquí, les invito a suscribirse al canal. No se pierdan ningún chisme, análisis y noticias del mundo de las series y el entretenimiento turco. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo, y así estarán al tanto de todo lo que sucede en el mundo de las estrellas turcas. Suscríbanse ya. Bueno, volviendo al tema central, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Para aquellos que no estén familiarizados, Hande y Kerem protagonizaron Love is in the Air, una serie que arrasó en todo el mundo, especialmente en Latinoamérica, y que nos enamoró con su historia de amor entre Eda y Serkan. La química entre ellos era innegable, era palpable, era explosiva. Y no solo en la pantalla. Rápidamente comenzaron los rumores de que esa chispa también existía en la vida real, y bueno, para alegría de todos, esos rumores resultaron ser ciertos. Comenzaron a aparecer fotos juntos, tomados de la mano, besándose, paseando, compartiendo momentos. Y el mundo entero se enamoró de esta pareja. Fueron portada de revistas, trend topic en redes sociales, y un auténtico fenómeno mediático. La gente amaba a Hande y a Kerem como pareja, y era comprensible. Se veían felices, enamorados, y transmitían una energía muy positiva. Parecía que su amor era real, sólido, y que iba a durar mucho tiempo. Sin embargo, como en toda historia de amor, la felicidad no es eterna. Después de un tiempo, los rumores de crisis comenzaron a circular. Se hablaba de discusiones, de desencuentros, de falta de tiempo. Y finalmente la noticia que nadie quería escuchar: Hande Erçel y Kerem Bürsin habían terminado su relación. El anuncio fue un golpe para muchos fans, y como era de esperarse, la noticia generó una ola de especulaciones. ¿Qué había pasado realmente? ¿Por qué habían terminado? ¿Quién fue el culpable? Las redes sociales se llenaron de teorías, de rumores, de especulaciones. Y en medio de todo ese caos, Kerem Bürsin hizo algunas declaraciones que en ese momento fueron interpretadas por muchos como indirectas, como mensajes velados. Kerem, conocido por su personalidad directa y sincera, habló sobre la importancia del respeto, la honestidad y la comunicación en una relación. Habló sobre la necesidad de tener los pies en la tierra, de no perder la perspectiva, y de mantener una actitud madura ante la vida y el trabajo. Y estas palabras en ese momento fueron interpretadas por muchos como una crítica a Hande, o al menos, como una forma de explicar, desde su perspectiva, el porqué de la ruptura. Pero, ¿por qué digo que Kerem tenía razón? Bueno, aquí es donde entra en juego la reciente confesión de Hande. En una entrevista reciente, Hande habló sobre su crecimiento personal, sobre la importancia de la madurez, y sobre cómo ha aprendido a priorizar sus necesidades y sus valores. Habló sobre la importancia de la comunicación, de la honestidad, y de la necesidad de rodearse de personas que la apoyen y la valoren. Y aquí está la clave, amigos: las palabras de Hande hoy en día resuenan con lo que Kerem había dicho en el pasado. Es como si Hande estuviera validando, de alguna manera, la visión que Kerem tenía sobre la relación y sobre las razones que llevaron a su final. Es como si Hande ahora con el tiempo hubiera madurado, hubiera reflexionado, y hubiera llegado a la misma conclusión que Kerem. No piensen que Hande ha dicho explícitamente que Kerem tenía razón, palabra por palabra, pero el subtexto, la esencia de sus declaraciones, nos lleva a esa conclusión. Al hablar sobre la importancia de la comunicación, de la honestidad, del crecimiento personal, y de rodearse de personas que la apoyen, Hande está indirectamente reconociendo la validez de los puntos de vista que Kerem expresó en su momento. Y esta confesión, amigos, no solo es interesante desde el punto de vista del chisme, sino que también nos da una lección valiosa.
Nos enseña que el tiempo cura las heridas, que nos permite reflexionar, y que a veces, las cosas que no entendemos en el momento, las comprendemos con el paso de los años. Nos enseña que la madurez nos permite ver las situaciones con más claridad, y que a veces, las personas que amamos no son las correctas para nosotros en ese momento de la vida. La confesión de Ande también nos plantea algunas preguntas. ¿Qué lecciones aprendió Ande de esta relación? ¿Cómo ha cambiado su forma de pensar y de actuar? ¿Cómo ha afectado esta experiencia a su carrera profesional y a su vida personal? ¿Volveremos a ver a Ande y Kerem trabajando juntos en el futuro? ¿Han logrado mantener una amistad a pesar de la ruptura? Y bueno, amigos, como buenos chismosos, no podemos quedarnos solo con la confesión de Ande. También debemos analizar la reacción de Kerem. ¿Qué piensa él sobre las declaraciones de Ande? ¿Ha respondido de alguna manera? ¿Cómo ha evolucionado su relación después de la ruptura? Hasta el momento Kerem no ha hecho declaraciones públicas al respecto. Se ha mantenido reservado, enfocado en su trabajo y en su vida personal. Pero como sabemos, el silencio también habla, y quizás, el hecho de no haber reaccionado de forma negativa, de no haber hecho comentarios sarcásticos o críticos, es en sí mismo una señal de madurez y de respeto. Quizás Kerem ha entendido con el tiempo las razones por las cuales la relación no funcionó, y ha decidido seguir adelante sin rencores ni resentimientos. En el mundo del espectáculo es muy común que las parejas famosas se separen, que haya dramas, que haya rumores y que haya versiones encontradas. Pero lo que hace especial esta historia, es que Ande y Kerem fueron muy queridos, muy admirados, y su relación, como dije, fue muy pública. Ver a Ande reconocer, de alguna manera, la validez de los puntos de vista de Kerem, es un gesto de madurez y de honestidad que merece ser reconocido. Y bueno, amigos, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado esta exploración en la historia de Ande y Kerem, en sus declaraciones, y en las implicaciones que tiene para el futuro. En resumen, hemos analizado la confesión de Ande Erçel, en la que de alguna manera, valida las palabras de Kerem Bürsin sobre la relación. Hemos reflexionado sobre la importancia de la madurez, la comunicación y la honestidad en una relación. Hemos analizado la reacción de Kerem, y hemos explorado las posibles implicaciones para el futuro de ambos actores. Les agradezco muchísimo por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que se hayan divertido, que hayan aprendido algo nuevo, y que se hayan sentido entretenidos con esta historia. No olviden dejar sus comentarios abajo, quiero saber qué opinan. ¿Están de acuerdo con mi análisis? ¿Qué piensan sobre la confesión de Ande? ¿Creen que Kerem y Ande podrían volver a ser amigos? Déjenme sus comentarios. Y por supuesto, no olviden darle like a este vídeo, compartirlo con sus amigos y amigas, y suscribirse al canal para no perderse ningún vídeo nuevo. Activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos un nuevo vídeo. Y recuerden, el chisme, la farándula, el drama turco, todo está aquí. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.